Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Estamos aquí en la casa de ustedes. Invité a José Antonio Meade a desayunar aquí en la casa, porque nobleza obliga. José Antonio, el domingo 1 de julio, fue el primero también que me habló para reconocer que habíamos triunfado y desearme que nos fuera bien, porque de esta manera le va a ir bien al país. Es una persona decente, buena, honorable, ese es mi punto de vista, y además tenemos los mexicanos que unirnos todos, hay que reconciliarnos, hay que unirnos para sacar adelante a nuestro querido México, llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Por eso es mucho gusto aquí en la casa recibir a José Antonio. Muchas gracias, por la invitación, por recibir en su casa y oportunidad de reiterar lo que le dije en esa llamada, desearle la mejor de las suertes, sabiendo que en su éxito está el éxito del país. Seguro que le va a ir muy bien. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están aquí con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en este espacio. Hoy ya es viernes 3 de agosto del año 2018. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, amigos cibernautas. Como siempre, desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y bueno, pues ya sabe usted la reunión que se dio entre Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade, el candidato del PRI que resultó derrotado en la elección del 1 de julio. Andrés Manuel López Obrador se reunió con él, como lo había señalado, como lo había mencionado, y fue una reunión muy breve, una reunión muy corta. Se había reunido anteriormente con un personaje que había sido o que es secretario particular de José Antonio Meade. Un día antes había llegado a la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador. Seguramente acordaron pues esta reunión que se dio ya. Andrés Manuel López Obrador, desde luego, con esa amplia sonrisa que le permite hoy moverse, expresarse a como él quiera, porque el triunfo le favoreció. Ahí en la casa de transición le dijo a José Antonio Meade que era un hombre decente, cuando ayer en plena campaña lo había tachado de ser parte de la mafia del poder y de prácticamente ser uno de los corruptos que aglutinan al Partido Revolucionario Institucional. Palabras más, palabras menos. Hoy Andrés Manuel López Obrador ha tenido que tragarse sus palabras en aras de garantizar plena democracia, democracia a la que él se había rehusado a aceptar. Y se lo digo porque en las dos ocasiones anteriores en las que perdió la elección presidencial, se negó rotundamente
a escuchar los llamados de pacificación, los llamados que le hizo el gobierno en turno de encontrar pues diálogo para poder llevar a cabo la fiesta en paz. No lo hizo así, usted lo recordará incluso cuando se proclamó presidente legítimo. No lo decimos para que aquellos que son seguidores de Andrés Manuel López Obrador se desplieguen para echar, pues ya sabe usted, mentadas en contra y calificativos que realmente pues ofenden, pero que al final de cuentas están en todo su derecho. Lo decimos para que usted se dé cuenta en la forma en que puede ser el próximo gobierno que él encabezará. Es decir, ayer cuando el triunfo no le pareció, echó pestes en contra de la mafia del poder y de las instituciones electorales. A pesar de que se le hizo el llamado, nunca acudió, jamás quiso sentarse ni con Felipe Calderón ni con Enrique Peña Nieto. Hoy el triunfo le favoreció, llamó al diálogo y ha acudido José Antonio Meade, dando una muestra de madurez política. Tampoco lo decimos para quedar bien con el candidato del PRI o ex candidato del PRI. Lo decimos para que veamos, contextualicemos lo que está sucediendo en este país. Pero lo más importante de todo esto es qué hay detrás de esta reunión en la que Andrés Manuel López Obrador pues prácticamente le dijo a José Antonio Meade que es puro y santo, que es un hombre decente. Pues bueno, podríamos suponer lo que se ha venido manejando desde hace un buen tiempo, que detrás de la campaña de Andrés Manuel López Obrador siempre estuvo el poder mismo del gobierno en funciones, al ver la estrepitosa caída del electorado o de la gente o del pueblo mexicano en contra de José Antonio Meade, y que al ver que no había ninguna posibilidad de triunfo, y sobre todo cuando el candidato panista Ricardo Anaya se le había ido en contra y con todo al propio presidente Enrique Peña Nieto. Esta situación hizo replantear al propio presidente de la República hacia dónde se cargaría su expectativa al ver, su expectativa política al ver que la situación con Ricardo Anaya no era nada favorable. Detrás de Andrés Manuel López Obrador, incluso en muchas ocasiones se habló que estaba el propio Carlos Salinas de Gortari y gente del poder político y de los magnates empresariales como el propio Carlos Slim. Hubo confrontaciones con el sector empresarial, hubo desplegados del sector empresarial cuando el propio Andrés Manuel los llamó la mafia del poder y de haber estado sangrando por años la economía mexicana. Pero cuando esto empezó a ya vislumbrarse como el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el propio presidente dio la señal para poder acercarse a este sector empresarial, como así sucedió en varias reuniones que tuvo el candidato en aquel momento de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para aligerar, para alivianar, para distensionar el ambiente político que se había creado ya con los consejos empresariales. A raíz de ese momento, las cuestiones políticas empezaron a cambiar. Y hoy que vemos la reunión que sostiene Andrés Manuel López Obrador con José Antonio Meade, pudiéramos pensar que José Antonio Meade ya le había hecho un llamado el propio Andrés Manuel López Obrador
para que pues él pudiera sumarse al proyecto de Morena. No dude usted que José Antonio Meade pueda sumarse a algún proyecto político y sobre todo en materia económica, cuando de sobra es decir que es uno de los personajes que tiene una amplia experiencia en el sector de la Cancillería, en energía, en Hacienda, en Secretaría de Desarrollo Social, en donde seguramente Andrés Manuel López Obrador desplegará todo el poder político económico para fortalecer su imagen ante la enorme cantidad de millones de pobres que existen en todo el país. José Antonio Meade tiene una grandísima experiencia y seguramente será aprovechada. Y en todo caso, de no concretarse la llegada de José Antonio Meade a algún área estratégica importante, tanto en Hacienda, donde también ya fue secretario, seguramente alguno de sus allegados formará parte de este gabinete que entrará en funciones a partir del 1 de diciembre. Yo creo, además, hay que decirlo muy claramente, amigos cibernautas, José Antonio Meade no había sido militante o no ha sido militante de ningún partido político. Fue funcionario del gobierno de Zedillo, fue funcionario del gobierno de Fox, de Calderón y de Enrique Peña Nieto, hasta que en este sexenio, ante la escasa posibilidad de que algún militante partidista del PRI ganara la presidencia de la República por el enorme descrédito que arrastra Enrique Peña Nieto, cambiaron los estatutos del Partido Revolucionario Institucional para poder hacer candidato a José Antonio Meade, que de por sí ya llegaba totalmente desgastado a un partido que no había podido darle resultados al pueblo mexicano. Las reformas estructurales no habían resultado como las habían planeado. Había dado resultado a un sector importante, a los empresarios, a las transnacionales que vinieron y que están invirtiendo en México en este sector hoy llamado este sector de Pemex, que hoy se llama sector productivo del Estado. No vemos que la luz, que el gas y que los gasolinazos se hayan detenido. Antes bien, los precios de la electricidad y del gas han seguido subiendo, como ha seguido subiendo la gasolina y los energéticos. A este panorama se tiene que enfrentar Andrés Manuel López Obrador cuando ha dicho que al menos durante los primeros 3 años de su gobierno no habrá gasolinazos, y para ello requiere a gente que tenga la experiencia suficiente, como puede ser José Antonio Meade, amigos cibernautas. Entonces, podríamos resumir que la reunión que ha tenido Andrés Manuel López Obrador con José Antonio Meade es el pacto que siempre ha existido, y además José Antonio Meade y lo que representa, como lo es el propio Enrique Peña Nieto, se suman al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Esa es la conclusión que existe el día de hoy, amigos cibernautas. José Antonio Meade se suma al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y cuando José Antonio Meade se acerca para platicar en esta reunión por todos ya conocida, podríamos entender que el pacto que existió detrás de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador sale a la luz pública, amigos cibernautas. Y bueno, como dice José Antonio Meade, si le va bien a Andrés Manuel López Obrador, le puede ir bien a México. A ver qué tipo de democracia es la que va a construir Andrés Manuel López Obrador cuando más adelante se empiecen a ver esos cambios
que él ha anunciado. Y ya veremos si alguno de ellos no se concreta, qué pasará cuando se lleven a cabo las primeras manifestaciones en su contra. Ya lo veremos, amigos cibernautas. Bueno, ese es un tema muy importante. Otro tema del que yo le quiero platicar en este momento, más allá de lo que en el papel que juega ahorita Enrique Peña Nieto, sobre todo cuando el virtual presidente electo asume prácticamente todo el escenario político nacional, en donde Enrique Peña Nieto prácticamente se encuentra desaparecido. No habíamos visto esto, amigos cibernautas. Un presidente en funciones totalmente reducido a la nada. Andrés Manuel López Obrador se reúne con embajadores, se reúne con ministros de Estados Unidos, de Alemania, de Canadá, de China, el que acaba de tener con China, buscando reducir el déficit comercial que existe, y bueno, busca pues ya concretar alianzas en su gobierno que entrará a partir del 1 de diciembre. Así que nunca habíamos visto, sí sabíamos que cuando el último año de gobierno de un presidente en turno se reducía bastante su imagen, pero nunca a este grado, en donde la agenda política nacional la cubre totalmente la figura del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para reducir totalmente a la nada al señor Enrique Peña Nieto. Vamos, no se escucha hablar del presidente que está prácticamente, hablamos de, ¿qué le parece? 4 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses para que se termine el gobierno de Enrique Peña Nieto, uno de los peores gobiernos, que solamente bastaron 6 años para volver a entregar el poder, ahora, entre comillas, a un candidato de izquierda, identificado plenamente con el priismo del que formó parte en sus años de juventud. Bueno, otro tema muy importante, y yo creo que no debemos dejar pasar por alto, amigos cibernautas, es este tema que tiene que ver con la libertad de expresión. Usted recordará el caso de la periodista Lidia Cacho, aquella del libro de los demonios del Edén. Usted lo recordará. Fue un tema muy importante que pues la autora hablaba de los demonios del Edén, donde bueno, se documentaba ella casos de pederastía de funcionarios federales, y en su momento un empresario ligado a ellos, Kamel Nasib, usted lo recordará, que está en la cárcel. Este Kamel Nasib fue señalado en el libro de Lidia Cacho, Los demonios del Edén, como un personaje que estaba involucrado en una red de prostitución infantil. Ahí estuvieron involucrados personajes, repito, como este empresario Kamel Nasib, además de otros funcionarios. El caso de Lidia Cacho: fue detenida, torturada, coaccionada, intimidada, y bueno, ante la nula capacidad de respuesta ante la justicia que ella clamaba, se tuvo que ir ante los órganos internacionales, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas,
resolvió que existieron una serie de violaciones a los derechos humanos de la periodista Lidia Cacho y no se le ha hecho justicia en México al ser detenida en el año 2005 luego de que publicara pues este libro Los demonios del Edén sobre una red de prostitución infantil. Es el primer caso de una mujer periodista con estas características que se resuelve en el Sistema Universal de Derechos Humanos. Así lo dijo Leopoldo Maldonado, abogado de la periodista e integrante de la organización Artículo 19 sobre el fallo en contra del Estado mexicano. Jan Yarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mencionó en conferencia de prensa 6 dimensiones en las que se desarrolla el caso de la periodista: tortura, investigación de intimidación de castigo, violencia de género, discriminación a las mujeres, detención arbitraria de la libertad, evidentemente la libertad de expresión, la violencia contra periodistas e impunidad como el denominador común de muchos derechos humanos en México y la colusión de poderes. Dijo que Lidia Cacho tuvo que recurrir a instancias internacionales ante el fallo de los órganos de procuración de justicia nacionales. De las 10 personas que detuvieron a Lidia Cacho el 16 de diciembre del 2005, ahí estuvo involucrado Mario Marín, el actual gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. O sea, estuvieron mencionados en este libro de Lidia Cacho, que hablaba de una red de prostitución infantil. Bueno, cuando fue detenida en el año 2005, estas 10 personas que detuvieron a Lidia Cacho, 5 de ellos eran empleados de Kamel Nasib, empresario mexicano de origen libanés, a quien la periodista denunció en su libro por pornografía infantil junto con funcionarios mexicanos. Repito, entre ellos el exgobernador de Puebla, Mario Marín, así como el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Ahí estuvieron involucrados en esta detención, aparte de los 5 empleados de Kamel Nasib, 5 funcionarios o agentes de la policía, de los cuales solo uno, José Montaño Quirós, fue sentenciado a 6 años de prisión por tortura. En 2014 se presentó el caso de Lidia Cacho en Ginebra, reactivan la investigación y en diciembre lo detienen. Así que este señor es el único que está detenido y que, a pesar de todo eso, a Lidia Cacho no le ha parecido suficiente. Nos parece que hay una pena insuficiente por la gravedad de los delitos, por el carácter sexual y también de la tortura y por el tema que traen de la violación a la libertad de expresión. Los jueces apelamos a la sentencia y el Tribunal Unitario de Quintana Roo solamente aumentó un poco la pena, pero este sujeto, prácticamente el policía que está detenido, va a salir en el año 2020, señaló el abogado Maldonado. Es decir, el caso de Lidia Cacho obtuvo su libertad. Para ella fue insuficiente la sentencia que le dictaron a este señor que era policía. Hay más involucrados. No le satisfizo lo que los órganos nacionales jurisdiccionales hicieron y ella se fue a la ONU, en donde el Comité de Derechos Humanos ha fallado a favor de esta periodista. Pues bueno, este caso, amigos cibernautas, la verdad es un caso para que pues observemos la negligencia en muchas instancias jurisdiccionales, porque la libertad de expresión en muchas ocasiones es coartada.
la autora Lidia Cacho presentó muchas evidencias de todas las irregularidades que se presentaron en su contra. La autora, indicó el comité, presentó denuncias por tortura, tentativa de violación, detención arbitraria y abuso de autoridad en marzo de 2016, sin que hayan avanzado 12 años más tarde. El Estado concluyó, el comité tiene la obligación de proporcionar a Lidia un recurso efectivo para que realice las siguientes acciones: una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados por Lidia, procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsables de las violaciones cometidas, ofrecer compensación adecuada a Lidia, adoptar medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, garantizando que todos los periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión en sus actividades, incluso mediante la despenalización de los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas. El comité señaló que desea recibir en un plazo de 180 días información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el dictamen. Se pide al Estado mexicano que publique el dictamen con amplia difusión. Esto es a lo que llegó el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que el Estado mexicano le garantice a Lidia Cacho una investigación imparcial, pronta y expedita, para que sus derechos que le fueron violentados sean restablecidos y que el Estado mexicano se vea obligado a cumplirle y a cumplir por mandato del Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU, amigos cibernautas. Este caso fue un caso muy sonado, un caso en que se violentaron los derechos de la periodista, por mencionar en su libro Los demonios del Edén, en donde pues habían funcionarios implicados en una red de pornografía infantil. Un caso que le ha dado la vuelta al mundo y que obliga al Estado mexicano a incluso despenalizar el delito de difamación y calumnia en todas las entidades federativas para garantizar el derecho a la libertad de expresión. Eso es lo que ha emitido el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Amigos cibernautas, es lo que tiene que hacer ahora el Estado mexicano: cumplir y garantizar los derechos de Lidia Cacho y desde luego garantizar los derechos de la libertad de expresión de todos quienes nos dedicamos a esta labor de informar y de hablar y de decir lo que está sucediendo en nuestro país. Hacemos una breve pausa, amigos cibernautas, no se vayan. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en este viernes que ya es fin de semana. Oiga, el diputado aquí en el estado de Veracruz, hay muchas cosas que comentar, ¿no? Pero antes de entrar al tema de este diputado que se llama Senyacén Escobar, diputado de Morena, hoy estuvo por acá Cuitláhuac García, don Cuit, estuvo dándose la vuelta y ya sabe usted ahí, dándose baños de pueblo, tratando de conocer un poquito cómo está la situación por acá, ¿no? Llama la atención porque a ver, ¿cuántos políticos toda su vida han soñado con ser diputados, con ser presidentes? Ya no presidentes de la República, sino presidentes municipales o ser gobernadores. Miren, Miguel Ángel Yunes Linares, más de 40 años buscando ser gobernador. Edel Álvarez Peña, Marcelo Montiel, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Raúl Ramos Vicarte. ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos les nombro? Carlos Brito Gómez. ¿Cuántos les nombro yo a ustedes que han querido? Héctor Yunes Landa, el propio Yunes Zorrilla, 20, 30, 40 años de andar en la política para que de repente un señor como Cuitláhuac García sea el próximo gobernador del estado, sin un conocimiento adecuado, sin la experiencia necesaria. No significa tampoco que no tenga derecho, no significa que no pueda hacer un buen papel, hay que señalarlo, ya lo veremos, pero de entrada, tiene que rodearse de gente que le haga la chamba, que lo corche, como se dicen por ahí, ¿no? Como se dice, que lo corchen, que le hagan la chamba, que le saquen el trabajo, ¿no? Porque, sinceramente, ya veremos, pero no se le ve que tenga la capacidad. Ojalá y le vaya bien a Veracruz. Caso muy distinto de Andrés Manuel López Obrador, que ya gobernó a la hoy Ciudad de México, ¿no? Pero en el caso de Cuitláhuac García, a don Cuit, pues imagínese usted cuando entre a gobernar y tenga a dos virreyes a su lado. Por un lado, el delegado federal único en la persona de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que será una piedra en su camino, será una cuña ahí que no le podrá dejar maniobrar. Y por otro, sí, porque todos los recursos federales, todos, recuerde usted que todas las dependencias federales prácticamente van a desaparecer. Todos los recursos y todos los programas los va a manejar el nuevo virrey que se llama Manuel Huerta Ladrón de Guevara, actual presidente de Morena en el estado. Bueno, este señor acaparará todo. Y por otro lado, don Cuit tendrá a Eric Patrocinio Cisneros Burgos, el negro de la cuenca del Papaloapan, amigo de Fidel Herrera Beltrán, cuatísimo. Ya verá usted, hombre, cuántos duartistas, fidelistas, yunistas estarán en el gabinete. Ya lo verá usted, hombre. No le adelanto, pero ya lo verá usted. Bueno, entonces don Cuitláhuac tendrá que maniobrar con estos dos personajes impuestos. Escúchelo usted muy bien. Impuestos por Andrés Manuel López Obrador, vigilado por dos personajes que le estarán dando todo el informe a Andrés Manuel López Obrador. Y desde luego, lo que Cuitláhuac busca es que don Eric Cisneros le ayude a contener un poco al ambicioso de Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Este sujeto despreciable, que por donde usted lo quiera ver, al Manuel Huerta, es un tipo que, vamos, sin ningún carisma, sin ningún trabajo político, pues ha tenido la suerte de ser amigo de Andrés Manuel López Obrador. Caso contrario, el de Eric Cisneros, que vamos a decirlo,
ha realizado mucha talacha política en diferentes estados, ¿no? Hoy ya ha convertido en el próximo santo de aquí del estado de Veracruz, un señor al que le prenden veladora por todos lados, como si fuera pues el salvador de este estado, el personaje milagroso que cambiará el estado de Veracruz. Pero bueno, le decía, don Cuitláhuac García, la falta de experiencia lo puede llevar al derrumbe político. Hoy estuvo aquí en Coatzacoalcos, vino a decirnos que, entre otras cosas, se hizo acompañar ahí por la señora Mónica Robles, adoradora en su momento de Javier Duarte de Ochoa. Usted la recordará, a esta cínica Mónica Robles, diputada en su momento del Partido Verde, estratégicamente colocada ahí por Javier Duarte para que fuera diputada local. Pues bueno, esta señora tiró la mudada del PRI, adoradora de Javier Duarte, incondicional en su momento de Fidel Herrera, y bueno, hoy se puso la chaqueta de Morena, va a ser diputada local, y ahí estuvo acompañando al gobernador, se le pegó del brazo ahí como una sanguijuela, no soltó a Cuitláhuac García. Ahí también estuvo acompañándolo Amado Cruz Malpica, coordinador de Morena, seguramente será coordinador en la siguiente legislatura. Amado Cruz se reeligió como diputado local, le espera un trabajo muy importante. Unos hablan que puede integrarse al gabinete, otros dicen que le es muy útil a Cuitláhuac García como coordinador de Morena para sacar todo el trabajo político que le espera a Cuitláhuac García. El caso es de que estuvo acompañando hoy también ahí al próximo gobernador, también el diputado del Partido Encuentro Social, y que fue en alianza con Morena y el PT, el contador Gonzalo Guízar Valladares, próximo coordinador de la bancada del Partido Encuentro Social, un personaje ampliamente conocido, político de oficio, conocedor del tema, tiene mucha experiencia, será muy útil también en la próxima legislatura, donde Cuitláhuac García echará mano y necesitará de todos los gajes políticos de Gonzalo Guízar, un personaje que no ha perdido arraigo, que lo conoce la gente aquí en todo el sur del estado de Veracruz, un personaje que mantiene muy buena imagen, hay que decirlo, de los pocos personajes, junto con Amado Cruz Malpica, que gozan de imagen, de presencia aquí en Coatzacoalcos y en toda la zona sur. Gonzalo Guízar actualmente es diputado federal, va a ser diputado local, un personaje, le repito, que sí lo conocen, es muy conocido, y aparte de eso es un personaje, repito, que mantiene el arraigo aquí en la zona de Coatzacoalcos, Veracruz. Le permitió, hizo campaña, escúchelo usted muy bien, hizo campaña como candidato, no entró por la vía plurinominal. Seguramente le hubiese sido muy fácil ir como candidato plurinominal. No, Gonzalo Guízar vino a trabajar, hizo una campaña a ras de suelo, ganó la elección por el Partido Encuentro Social, Morena y PT, hoy es diputado local electo, entrará en funciones en la próxima legislatura, un personaje que dará muchísimo de qué hablar de aquí a la siguiente legislatura y desde luego ya en funciones como diputado local. Le espera un gran trabajo al diputado Gonzalo Guízar Valladares. Y bueno, el caso es que hoy estuvo por acá Cuitláhuac García y bueno, entre otras cosas dijo que se acaba lo del cobro del reordenamiento que implementó Miguel Ángel Yunes Linares, un reordenamiento que simple y sencillamente sirvió para seguir sangrando al sector de del autotransporte, un cobro excesivo en el que nunca estuvieron de acuerdo los transportistas, los taxistas, los camioneros,
pero que sin embargo por los tenates de don Miguel Ángel Yunes Linares se le cobró al gremio de los taxistas, cansados ya de que al menos en lo que se refiere a ese sector no ha habido aumento en el pasaje, a pesar de que la gasolina mes con mes sigue subiendo. Ahí hoy don Cuitláhuac, en reunión con los transportistas, dice que siempre estará abierto al diálogo y que nombrará a directores de este sector del autotransporte o del transporte público, a gente que conozca del tema, que el reordenamiento es necesario, que continuará, pero que ya no se cobrará ni un solo peso en perjuicio de los transportistas de todo el estado de Veracruz. Así que don Cuitláhuac se vino a dar un baño de pueblo, ya hizo sus primeros compromisos de campaña, que en su momento los dijo, en campaña, y que hoy los reafirma ya como gobernador electo. Sus primeros compromisos concretos ya como gobernador electo, de que no se cobrará el reordenamiento a partir de que él tome posesión como gobernador del estado de Veracruz. Así que bueno, ya lo dijo el señor Cuitláhuac García. Y hablando de Miguel Ángel Yunes Linares, pues bueno, ahí tiene usted las declaraciones del señor Senyacén Escobar, quien sostuvo que los legisladores de su bancada tienen claro que Yunes Linares no podrá estar tratando de intimidar a los legisladores. Porque ya ve usted en esta instalación del Comité de Anticorrupción, ahí lanzó la amenaza de que hay un diputado, hay diputados que ya pronto dejarán de tener fuero y ahí sí los va a abrochar. El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares está mostrando su verdadero rostro al amenazar a los actuales diputados locales y anunciar que al menos uno será sometido a proceso cuando termine su periodo constitucional. Alguien dirigió la mirada a Vicente Benítez, el diputado local del Panal, duartista, ya lo sabe usted, millonario, por obra y gracia de San Javier, que hoy está recluido allá en un reclusorio de la Ciudad de México. Senyacén Escobar dijo está totalmente desequilibrado, en una actitud desequilibrada y tomando decisiones con el estómago. Esa es la verdadera cara de Miguel Ángel Yunes. Se está demostrando cómo es y no como aparentaba ser. Lo anterior, repito, lo señaló el coordinador de los diputados locales de Morena, Senyacén Escobar García, en relación al mensaje que dio el mandatario en el Palacio Legislativo luego de la instalación del sistema estatal anticorrupción, en donde también anunció que mandará sus 12 propuestas para ocupar las magistraturas vacantes en el Poder Judicial. Es una amenaza, él va a querer meter el tema de los magistrados y el hecho de que salga a hacer este tipo de señalamientos es para intimidar a los diputados de las diferentes fuerzas parlamentarias que estuvieron en la misma determinación que Morena, opinó el diputado local de Morena. Y bueno, este tema del sistema anticorrupción da mucho de qué hablar, amigos. Precisamente el miércoles, Martín Quintano Martínez fue nombrado secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, pieza angular en el manejo de los recursos y acciones a emprender. Llamó la atención que aquí también se dice impuso a un funcionario cercano al gobernador, a Miguel Ángel Yunes Linares. Entonces, se trata pues de otra burla más, como la que se hizo con el nombramiento de Marcos Eben Torres Zamudio. Funcionarios a modos de un sistema, pues en el que ya no existe confianza ni certeza alguna. Precisamente la ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial del 21 de noviembre del 2017, refiere la importancia del sistema anticorrupción, que ante todo deberá actuar con imparcialidad y prevenir
detectar, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción. Pero, al ser este otro cuate de Miguel Ángel Yunes Linares, junto con el fiscal anticorrupción, y luego vienen los magistrados anticorrupción o los magistrados que integrarán esta sala, pues imagínese usted, amigos cibernautas, si no se está cubriendo las espaldas el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, como en su momento lo hizo el propio Javier Duarte de Ochoa. Pegó en el grito en el cielo Miguel Ángel Yunes Linares, se echó para abajo. Ahora han pegado el grito y de todos modos esto va para adelante. Cabe mencionar, y es justo decirlo, está en todo su derecho el gobernador de proponer a los magistrados. Y tampoco es válido decir, como lo ha venido señalando Cuitláhuac García, que como el voto les favoreció en las urnas el 1 de julio, debería de esperarse a la siguiente legislatura el nombramiento tanto del fiscal anticorrupción como de los magistrados que integrarán esta sala anticorrupción. Así que ni una cosa ni otra. Aquí se trata de aplicar la ley y que se ajusten a lo que dice la ley y que sea la ley, en todo caso, la que rija, la que norme estos procedimientos. Si el fiscal anticorrupción fue elegido con irregularidades, que no se obtuvo las 2/3 partes de los diputados, están en su derecho de interponer los recursos para impugnar esta decisión o esta nominación o esta, el haber elegido al nuevo fiscal anticorrupción, echarlo para abajo a través de las vías correspondientes, jurídicas correspondientes. Viene el caso de los magistrados. Es un derecho que le obliga al Ejecutivo a proponer a los magistrados. Si no están de acuerdo en la legislatura local a cómo se va a llevar a cabo este procedimiento, ahí están las instancias correspondientes para impugnar. Pero no se puede detener el nombramiento, algo que urge ya del sistema anticorrupción en base al chantaje de que el pueblo les otorgó la mayoría de los votos y que debe de ser la siguiente legislatura quien los designe. Yo creo que por ahí no debe ser tal situación, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos ya en la recta final de nuestro programa. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya en la recta final de nuestro programa, gracias por continuar con nosotros, gracias por seguir acompañándonos en este espacio. Fíjese usted, hay un problema gravísimo que usted lo debe de conocer. Es el tema del agua. Gracias por continuar con nosotros. Es el tema del agua, es el tema que no se termina. Es un tema que sigue causando molestias, enojo, coraje por parte de los ciudadanos. Pagar el agua, recibos muy caros, muy altos, y no recibir un buen servicio, una buena calidad en el agua. Esto, la verdad, ocasiona muchos problemas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál es el problema real que existe? ¿Cuánto se requiere para hacer una buena inversión y proporcionar un líquido de buena calidad? No como la que les está llegando, por ejemplo, allá en el municipio de Cozoleacaque, en Minatitlán, e incluso aquí en Coatzacoalcos, en algunas zonas. Y lo peor es que a veces ni siquiera hay agua, ¿no? Y te la cobran lo mismo como si todo el mes te la estuvieran dando. Por ejemplo, hoy en Coatzacoalcos hay varias zonas que no tienen agua, y sin embargo, amigos cibernautas, el recibo te llega incluso, no igual, sino hasta más caro, ¿no? Es lo peor. O sea, tú dices, ¿por qué no me descuentas lo que hoy no me proporcionaste agua? Hoy no me diste agua, ¿por qué no me descuentas ese día que no me diste agua? ¿Por qué me quieres cobrar un agua que viene de muy mala calidad? ¿Por qué me quieres cobrar cuando no estás cumpliendo tú como Comisión del Agua? No estás cumpliendo con tu obligación de dar un buen servicio en calidad y desde luego en suministro, que no te falle. Y vienes y me cobras como si todos los días me dieras agua de muy buena calidad y como si todos los días yo tuviera agua, cuando hay días en que no hay este servicio. Es el caso que pasa en Coatzacoalcos, el caso que pasa en Minatitlán, el caso que pasa en Cozoleacaque y en otras regiones, Altipan, todas estas regiones, Chinameca, todas estas regiones. Bueno, en Minatitlán y en Cozoleacaque y en Coatzacoalcos incluso, ya usted lo sabe, hemos dejado de tener agua por días, por semanas. Pero en estos casos, en estas manifestaciones que se llevaron a cabo, tanto en Minatitlán como en Cozoleacaque, el agua llega completamente sucia y las protestas pues no se hacen esperar. Se quejan pues habitantes de estos municipios, de distintas colonias, por la pésima calidad en el servicio de este vital líquido. Ayer un buen número de vecinos en la congregación San Pedro Mártir, que es municipio de Cozoleacaque, se manifestaron frente a las instalaciones de la CAE para exigir calidad en el suministro de agua, ya que la que llega está muy turbia, muy sucia. Otro grupo de vecinos también de la colonia Nueva Mina, en el municipio de Minatitlán, se presentó ayer en las oficinas de la Comisión del Agua para protestar por el escaso suministro del vital líquido y desde luego por su mala calidad, y ahí presentaron ya muestras de la turbiedad de esta agua, que está de verdad, pues cómo te bañas, cómo preparas tus alimentos, cómo le preparas la mamila, los biberones a los niños, cómo haces los quehaceres de tu casa, de lavado de ropa, con esta agua, amigos cibernautas, que pues realmente pues da coraje, dan ganas de mentarles la jefa, porque pues ¿en dónde está la falla? ¿En dónde está esto que está sucediendo en cualquier lugar del país?
donde a pesar de que tú pagas y cumples con tus contribuciones, no te dan un buen servicio. Es lo grave, ¿no? Vamos a ver qué dice la Comisión del Agua. Oiga, hace unos días, bueno, ya ayer, antier, cumplimos ya un mes de las elecciones estatales y federales. Hubo dos partidos que están a punto de perder su registro. Y cuando digo están a punto de perder su registro, estoy hablando de que se les va a acabar el negocio, pues. De que ya no va a haber prerrogativas, ya no va a haber dinero. Estos señores viven de los partidos políticos, no saben hacer otra cosa, ¿no? Ya lo sabe usted. Pero mire, se trata del PANAL y del PES, y que para no perder sus registros van al rescate de votos. Apelaron los resultados de la elección, al menos aquí en el distrito de Coatzacoalcos. Interpusieron recursos de inconformidad en contra de los resultados de la elección federal en este distrito de Coatzacoalcos, pero solo lo concerniente a la elección de la presidencia de la República, con lo que buscan anular un gran número de casillas y rescatar algunos votos que les permitan seguir manteniendo el registro de sus partidos, ya que con los resultados que obtuvieron en el pasado proceso electoral no podrán mantener su registro y desaparecerán. Así que buscan pues mantener su registro, interpusieron un recurso de inconformidad para anular un gran número de casillas y pues que esto les permita sumar algunos votos para conservar sus registros. Y bueno, de concretarse la pérdida de sus registros, pues desde luego sus dirigentes nacionales dejarán de recibir sus millonarias prerrogativas económicas. Así que están temblando los del Partido Encuentro Social y los del PANAL, amigos cibernautas. Bueno, se les puede acabar el gran negocio. De por sí van a recibir menos, ya no les quieren dar con este proceso de austeridad que lleva Andrés Manuel López Obrador, pues muchos partidos políticos recibirán menos dinero, ya no van a recibir lo mismo, amigos cibernautas, se les va a acabar el negocio. Hay un tema muy importante, amigos cibernautas, aquí en Coatzacoalcos, y yo creo que pasa en Minatitlán, yo creo que pasa en Cozoleacaque, en Aguadulce, en La Chuapa, en Anchital, en Pozole, en Jaltipan, en Acayuca, en todos los lugares donde hay clínicas, amigos cibernautas, donde hay un hospital comunitario, donde los especialistas, los médicos, se están yendo porque ya no les resulta o porque hay muy bajos salarios. Al menos aquí en el Hospital Valentín Gómez Farías padece la falta de médicos especialistas. Tan solo durante los primeros días de agosto presentaron su renuncia traumatólogos, varios médicos, entre ellos un traumatólogo y un cirujano, debido a los bajos salarios que perciben. Así lo manifestó el dirigente de uno de los sindicatos aquí de este nosocomio, y indicó que en lo que va del año suman 8 bajas de especialistas eventuales como pediatras, internistas, aunado a las cargas excesivas de trabajo a las que estaban expuestos y el poco presupuesto que recibían, además de la falta de uniformes que se les dejó de proporcionar durante la administración del actual gobierno que encabeza Miguel Ángel Yune Linares. Así lo dijo el señor Alejandro Santos Ramírez, quien es el secretario general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Este dirigente dice que pues hay bajos salarios, mucha carga de trabajo, no les dan uniforme y bueno, estamos carentes de especialistas. Mis respetos para mis compañeros porque están trabajando a marchas forzadas. La carga de trabajo es muchísima. Tenemos solo 2 pediatras para el área de hospitalización
consulta externa tocoquirúrgica, detalló el secretario general. Y es la verdad, amigos cibernautas. Hay muy bajos salarios en los hospitales para los médicos especialistas, mucha la carga de trabajo, no les dotan de los uniformes necesarios y bueno, la verdad es que prefieren irse a trabajar en algún consultorio particular o poner sus propios consultorios, pero ya en los hospitales comunitarios como en el Hospital Valentín Gómez Farías no les conviene, están renunciando, están dejando ahí la chamba. La verdad que se requiere que el gobierno del estado le invierta más, mejore los salarios para que la gente que acude a estos lugares pues sean atendidas profesionalmente y no con un médico que está estresado, que ya no aguanta la carga de trabajo y que muchas veces hace el trabajo cansado, hace el trabajo por hacerlo, nada más por cumplir, sin darle calidad al trabajo que desempeña, al servicio que presta. Y esto se debe al bajo salario, muy bajos salarios, la enorme carga de trabajo que ocasiona aún más los que se están yendo. Y bueno, hay entre muchos otros factores, estos que son los más importantes. No hay una buena remuneración económica real, que los haga sentir satisfechos. No hay una buena paga y desde luego los médicos se van y los pocos que quedan, la verdad, están cargando con una gran, enorme carga de trabajo. Así están las cosas con los médicos del Hospital Valentín Gómez Farías, según nos relata el doctor Alejandro Santos Ramírez, quien es el secretario general de la sección 26 de este sindicato nacional de trabajadores de la Secretaría de Salud, amigos cibernautas. Ojalá y alguien escuche el llamado del doctor Alejandro Santos Ramírez, amigos cibernautas. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado, de verdad muchísimas gracias por haber hecho clic. Saludos a Alejandro Pineda, que nos está viendo, gracias por acompañarnos y bueno, si Dios lo permite, nos vamos a ver aquí el próximo lunes. Que tengan ustedes un excelente viernes, una excelente tarde, ya es fin de semana, pásela bien con sus amigos, pásela bien con sus familiares, disfruten mucho el fin de semana. Para los que ya hasta hoy laboran, excelente, felicidades. Para los que todavía le seguimos hasta mañana, pues bueno, sin ningún problema. Nos vemos el lunes aquí, amigos cibernautas, gracias por habernos acompañado, buen fin y hasta pronto. Gracias. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.